experiencia en el Mundial, don Carlos Alemán? Ver a España. Me parece que España desde las fases eliminatorias, me tocaron 2 partidos de España en vivo. Y yo valoro mucho el tema del proceso en este caso, porque pues Luis de la Fuente conoce a estos jugadores desde que eran niños, algunos siguen siendo niños, pero los conoce y el proceso de cómo la idea va por encima de la individualidad, ¿no? Porque al final España es un equipo que tiene una idea y tiene una escuela y que juega siempre igual, desde los cadetes, más adelante, pues las selecciones españolas y el fútbol español en general, pues terminan jugando siempre de la misma manera, lo cual pues les da una identidad tremenda que en algunos mundiales les ha servido para ser campeones, en otros no, con mejores o peores generaciones, pero en este caso yo creo que es el proceso de ver cómo se siembra una semilla en la sub-13 y termina llevándolos a ser campeones del mundo después de haber sido campeones de Europa. O sea, es el proceso y el cierre a un círculo que termina siendo exitoso. Es tanto eso que dice Alemán del tema colectivo que a hoy es difícil destacar una figura, una gran figura en esta España. Porque hubo temas y niveles tan altos desde lo colectivo que es difícil escoger solo uno. Yo creo que al final se lo lleva Rodri por la importancia que tiene en el mediocampo, pero realmente lo de la defensa de España fue increíble, los laterales fueron increíbles, el tema de Porro, el tema de Cucurella, el tema de los dos, de la pareja de centrales. Cubarsí, el mejor. 19 años. 19. Y acá... El técnico. Para mí el técnico es la figura de ese equipo. Y las críticas que recibió cuando colocó a Cubarsí, que porque no tenía la experiencia de Puyol, que porque no tenía la experiencia... Yo tengo una pregunta importante. A ver, pregunte. En España está bien que jueguen los de 19 años, ¿no? Y que vienen haciendo las cosas bien. Colombia ha tenido generaciones exitosas recientes, 17 campeones sudamericanos. Sí. En la sub-20 hicieron un gran mundial. Llegaron a semifinales, ¿no? Ya sé para dónde va usted, no llevaron a Yasser Asprilla. No, lo digo porque más allá de cualquier nombre, en algún nombre puntual en Colombia, a mí me da la sensación que miramos a España, admiramos a España, pero no sé si tengamos la valentía, la valentía para ejecutar lo que hace España en Colombia. Porque aquí nos da miedo. Uno de 19 años, no, es un pelado. ¿En qué equipo hay que dejarlo que madure. ¿Pero en qué equipo están? No, bueno, hay pelados de 17, 18 años que han tenido formación en el Manchester United, que han estado en Italia. Yo lo que creo es que una cosa es la actualidad del de 17, 18 que está allá y otra cosa es la actualidad del 17 o 18 que está acá. ¿Dónde están jugando esos jugadores que quedaron campeones de la Suramericana? Bueno, están teniendo minutos en sus equipos. Tienen 17 años, Pero Campo, tienen 17 años y no pueden jugar fuera. Tienen que jugar acá. Es que estos también tienen 17 o 18 y en pero sus ellos clubes juegan, te marcan una sí, diferencia. pero porque están en Europa. Pero es una realidad diferente. Porque están en Europa. Entonces no nos podemos comparar porque ellos siempre estarán en Europa y nosotros estamos acá. Si lo aterrizamos a Orozco ya va a jugar fuera, Martínez ya va a jugar fuera. Cuando juegue, el ejemplo más claro de que en Colombia se puede, el ejemplo más claro de que en Colombia se puede es lo de Gustavo Puerta. Formación. Lo de Gustavo Puerta es la gran ejemplo. Lo de Gustavo Puerta es la demostración que sí se puede. Ahora, esto no solamente es de la decisión del entrenador o es un tema estructural. Es un tema también de la mentalidad del jugador. Hasta hace poco Gustavo Puerta no hacía parte de los procesos de la Selección Colombia. Se metió a lo último. Mostró desde el equipo sub-20, porque era el capitán de la Colombia sub-20, que tenía para estar en una Selección Colombia mayores. Pero hay otros dos ejemplos. Yasser Asprilla se ha ido borrando por el nivel futbolístico. Y el otro, John Hader Durán, que el tema no es futbolístico, el tema es de la cabeza. Entonces, aquí hay que hacer un trabajo grande, pero de que se puede, se puede. Pero es que también Gustavo Puerta no solamente se ganó el puesto por lo que hizo en la sub-20. También porque en su equipo fue importantísimo y ascendió a su equipo. Entonces también es ver, no solamente es la edad, es qué han hecho con la edad que tienen. Es que el hecho de ser joven no te da el derecho a ser titular, pero tampoco es que te quite el derecho a hacerlo. Pero es que yo no tenemos la valentía. Ya quedó confirmado. Gustavo Puerta pudo él. O sea, él fue el que se instaló. No tenemos la valentía. Pero es que yo creo que tienen que convencer, tienen que alinearse dos cosas. ¿De selección o de clubes? De selección. Alinearse dos cosas. Primero, la oportunidad y segundo, tener el talento. Y yo sí creo que acá en Colombia, porque históricamente siempre, 19, tenemos que dejarlo madurar un poquito porque es que está muy bichecito. Claro. Cubarsí tiene la cara de niño de Cubarsí. Pero ¿dónde juega? ¿Qué jugador? Y además lo demostró en su club. Pero ¿qué jugador menor de 20 años se quedó por fuera?
Pero estamos hablando para el futuro, ¿no? Por eso, pero es que tú dices... ¿Cuántos años tiene porque es que Rengifo? estás diciendo que nos falta valentía. Sí, nos falta Porque para lo tú próximo. dices que no tenemos valentía. Es que eso es presente. Pero yo creo que yo no te tenemos, digo pero no que tenemos esa jugador- valentía ni que siquiera en el jugador- torneo local. pero- Cuando hubo la pero norma esa del ¿quién no la sub-20 tiene? los ponían... Rengifo es bueno y ahí está Rengifo jugando. Rengifo es bueno y ahí está jugando. Sí. En clubes de la B está repleto de jugadores de 18, de 19 que son titulares. Ahora, tienen la calidad para llegar, maduran al mismo tiempo que maduran los juveniles. Ese es el porque problema. porque ojo, de Gustavo Puerta hace rato estamos hablando y el Gustavo Puerta de hoy es un jugador superior al que era juvenil. Es decir, él tuvo una madurez y un crecimiento. El mismo Lucho Díaz. Lucho Díaz tiene ya 28 años, ¿no? Mire cuánto tiempo le demoró a Lucho Díaz tener la madurez futbolística que tuvo hoy, a pesar de que no tuvo un buen mundial, pero tiene una madurez futbolística hoy en cuanto a la definición, en cuanto a los movimientos, en cuanto a su vinculación como 9, atacando el espacio, en cuanto al entendimiento del juego, a no depender de la gambeta, que no tenía antes. Entonces, estos jugadores, creería yo, los españoles, lo que tienen es una estructura de equipo, una estructura de inferiores, una estructura que los sostiene, y ese talento lo va formando. Ese talento que le permite al hijo de un carpintero de un pueblo de 200 habitantes, como es Cubarsí, ser titular de su equipo y ser titular de la selección española. Pues ese pelado lo que tiene es fortaleza mental. El talento lo tienen los de aquí, lo tienen los de allá. Pero ¿dónde está la fortaleza mental de nuestros juveniles? Que se van de aquí porque son buenos, porque aparecen en un suramericano y son buenos, y después desaparecen en el mundo. Desaparecen donde van. Les cuesta ser titulares. Entonces no les sirve Europa. Entonces vienen a Brasil y tampoco. Y hay que hablar el mismo idioma, y hay que hablar el mismo idioma con los equipos, porque un detalle, voy a poner 2 ejemplos de 2 nombres. Samuel Velázquez, el lateral de Atlético Nacional, y Luis Marquínez, el arquero de Atlético Nacional. Marquínez, hasta hace 2 años decíamos, este muchacho tiene que ser, junto a Kevin Mier, el nuevo arquero o el próximo arquero de la Selección Colombia de mayores. Pero vio, pero usted está contradiciendo usted, Alemán. pero está contradiciendo con lo que estaba diciendo. Pero ¿qué hizo Nacional? ¿Qué hizo Nacional? A ver, estamos hablando de un portero. Nacional trajo. A ustedes sí les falta valentía. Nacional tapó a Martínez. Nacional tapó a Samuel Velázquez. Nacional mandó a Velázquez al Tolima. Nacional mandó al Tolima a Luis Marquínez. Orozco. Le sigue trayendo jugadores. A Samuel Velázquez le trae. Nacional trajo un lateral izquierdo argentino, Casco. Casi ya cerca del retiro, para tapar a Samuel Velázquez. Entonces uno dice, también los clubes tienen que meterse en la onda. Sí, pero también tienen que pensar en que tienen jugadores de talento, porque es que, ojo, no solamente pensar en la Selección Colombia. Samuel Velázquez no puede ser, o el mismo Luis Marquínez no puede ser la salvación económica en una venta para Atlético Nacional. Claro, lo puede ser, pero también desde los clubes falta también estructurar ese tema. Muy bien. Lo que pasa es que ese tema... Nacional lo hizo. O sea, Davinson debutó siendo un pelado, mira por dónde va. Cuesta se fue que también. está en Watford, debutó siendo un pelado, mira dónde está. Cabal. Gerson Mosquera. Cabal debutó siendo un pelado, mira. Pero mire está. con quiénes debutó, ¿no? Y mire quiénes fueron al Mundial. Cuando hay camadas de buenos jugadores, esos buenos jugadores los ponen. Mira Junior con todo y que es un equipo que trae jugadores de afuera. Junior siempre te tiene 2, 3 pelados que te los va poniendo. Ya el tema ahora es que los pelados se quieren ir más rápido, eligen a veces más la liga donde se van, y eso es una ventaja que tienen los europeos. Los europeos estando allí, ellos están tranquilos económicamente, juegan, están bajo una estructura. El suramericano le toca otra cosa. Para mí el tema es de estructura también de la Selección Colombia, o sea, que eso no lo tenemos. Nosotros necesitamos que todas nuestras categorías jueguen a lo mismo. Sí, pero todavía no estamos viendo los frutos de eso. La sub-17 terminó muy bien. Claro, muy bien. Y a eso voy. Entonces, esta camada que viene, yo creo que nos ilusiona. A mí realmente me ilusiona porque siento que varios de esos jugadores ya se están yendo a formar a otros equipos donde van a poder tener la rigurosidad, el entrenamiento, la preparación, el nivel competitivo que se necesita para también estar en una selección y poder pelear una Copa del Mundo. Ahí está la valentía. Pero yo siento que pero es que es esta camada que viene, la por que eso, teníamos. Es que yo estoy hablando de esta camada. Pero es que usted dice que nos falta valentía, pero es que todavía no. Pero pero ahorita en septiembre van a estar los mismos con las mismas. ¿Usted cree que van a estar los mismos? Sí, obvio. Y la generación sub-17 y sub-20. Pero es que no se puede hablar algo de lo que no ha pasado, Alemán. Sí, no ha pasado. O sea, no se puede hablar de algo que no ha pasado. Yo creo que de eso se trata, de imaginar. Yo creo que en el fútbol no se puede pasar, uno no puede pasar un lanzallamas y quemar todo. Yo creo que por una cuestión de edad hacer cosas graduales.
de edad y de rendimiento, hay jugadores que no van a poder continuar. Y yo creo que hay un proceso de 2 años donde los jugadores nuevos se pueden ir vinculando a la selección, ir probando qué jugador joven tiene la ropa, el carácter, el talento lo tienen, pero tiene la ropa, el carácter, la fortaleza mental para aguantar lo que es un tema de selección. Y yo le agregaría algo más, que a mí me parece que en eso los colombianos yo creo que hemos ignorado ese tema y no lo hemos afrontado con la profundidad que se debe. Yo sí creo que los técnicos de divisiones menores de Selección Colombia sí tienen que comenzar a darse un viaje largo por Europa, viendo quiénes son los hijos de colombianos que se están formando en otros países. Sobre todo España, Inglaterra, Italia. De acuerdo. Pero sobre todo España, donde hay un gran número de colombianos, e Inglaterra, donde también hay un gran número de colombianos. Y ver quiénes son los descendientes de colombianos o los colombianos que viajaron muy niños con sus padres, están allá y están vinculados a clubes importantes o no. Y ver a quién hay, si hay un defensa, si hay un mediocampista, si hay un delantero, si hay un 9, si hay un extremo, y comenzar a vincular y enamorar a esos jugadores a la selección. El jugador más importante de la historia del fútbol juega para Argentina, pero ojo, recuerden que él llegó por un video. Llegó por una servilleta. Acá en Colombia, por ejemplo, hay que cambiar también la mentalidad desde acá, que una persona, porque hable con un acento diferente al colombiano, entonces ya no es colombiano. Sí, estamos tratando. Dice eso? No, pero no tomes todo personal, amigo, tranquilo. Estoy diciendo una cosa. ¿Por qué? No, pero porque sales como si fueras Cubarsí a cortar un centro, tranquilo. Estoy contando nada más que acá pasa. ¿En serio, yo lo he escuchado. en Colombia hay alguien que pueda criticar a un pelado formado ya porque hable diferente? Sí, ha pasado, lo he escuchado. Mire, yo lo que sí creo, Campo, y usted ha tocado un punto muy importante, porque todo parece, hasta ahora, hoy 20 de julio a las 8:34 de la noche, que Néstor Lorenzo va a continuar en la selección y muy seguramente van a haber propósitos, ¿no? Los que ya sabemos, 2028 Copa América y llegar a la Copa del Mundo. ¿Qué papel en la Copa del Mundo se va a hacer? Bueno, ya todos sabemos que toca romper esa barrera y llegar a las semifinales, cuartos de final. Pero sí hay que revisar, yo creo, algo de cómo se está trabajando. Y eso que usted menciona es muy importante. Y si estamos hablando de cuerpos técnicos tan nutridos en la Selección Colombia, donde existe el analista del video, el analista del analista, el auxiliar, el acompañante, hombre, viajemos y miremos a ver cómo estamos trabajando. Son temas scouting muy... Antes se criticaban los microciclos. Hombre, ese tema... César Torres lo hace, porque César Torres es un gran entrenador. Sí, en la sub-20 me consta que lo ha hecho. Y él llama y busca, y él mismo va y los intenta convencer. Pero sí debería el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, si va a seguir con este mismo cuerpo técnico o si va a traer otro nuevo, revisar la metodología del trabajo. Mirar, no sé, hablar con sus pares de la Real Federación Española de Fútbol, con la gente de Inglaterra. Venga, muchachos, ¿ustedes cómo lo están haciendo en selección? Adoptamos un poquito. Torres tiene una gran ventaja. Torres es un entrenador que se identifica con la idiosincrasia de juego de Colombia. O sea, él está convencido de que esa manera de jugar, que es la forma en la que el colombiano siente el fútbol, esa es la manera. Entonces, con base en esa manera, el mismo Torres de la sub-20 vaya, mire, vea qué jugadores hay, vincúlelo a la selección mayor. Profe Lorenzo, mira, aquí le tengo una lista de jugadores, si usted quiere vamos, no sé, se traen, no sé, buscar la posibilidad. Pues yo le digo algo, yo me aburrí de cubrir Selección Colombia y país donde uno iba de Europa, había 8 papás hablando de que los hijos estaban en las divisiones menores de este equipo. Algo bueno tienen que tener esos pelados, o sea, a nadie le regalan nada. Estamos de acuerdo. Vayan, miren y vean que, porque hay una cosa que es cierta. Falcao nos hizo creer que el oasis era el desierto. Históricamente aquí en este país ha existido un problema con el 9. Llámese como se llame, en la década que sea. Siempre hemos tenido el bendito problema del 9 en la selección y de instalar goleadores en la selección. Falcao fue la excepción. Entonces, no esperemos que siga pasando el tiempo. Comencemos a buscar qué pelado hay en el extranjero, hijo de colombiano, que sienta también el deseo de jugar por Colombia. Bueno, ellos también lo tienen que sentir.
que sientan el deseo de jugar por Colombia y eso ver es qué condiciones tiene. importantísimo, que sientan el deseo, porque el caso de Mosquera es ese, que él No, él nunca sentía el lo sintió. deseo de venir. Entonces, ahí era donde mucha gente no está de acuerdo, que yo siento que al final uno no tiene que convencer a nadie que venga a vestir la No, eso camiseta tiene de que la nacer. Va a selección terminar Colombia. jugando en Colombia seguramente porque en España va a ser muy complicado. Muy bien, vamos a escuchar al técnico Luis de la Fuente, el campeón con España en la Copa del Mundo. Bueno, pues nos hemos abrazado, nos hemos dado las gracias y yo aprovecho para, insisto, agradecerle públicamente todo lo que me ha enseñado, porque las conversaciones que hemos tenido de fútbol me explico lo difícil que es estar aquí, lo difícil que es competir en una competición de este calado, de este calibre. Y a mí me ha servido de mucho. Yo soy una persona que escucho mucho y que aprendo siempre, o trato de aprender siempre. Y su experiencia nos ha valido de mucho. Lamento su estado, lo entiendo, pero tiene que estar muy feliz, muy contento de la trayectoria que lleva en la selección argentina. Ha batido todos los récords. Tiene todavía un grandísimo recorrido. Es joven, eso le he dicho. Leo, tú eres más joven que yo, a mí me queda menos fútbol que a ti, así que Hoy creo que nos lo merecíamos ganar nosotros. Mire, con esta generación Luis de la Fuente conquistó la Eurocopa Sub-19 en el 2015, sí. Juegos Mediterráneos con la Sub-18 en el año 2018, sí. Eurocopa Sub-21 en el 2019 sí. y tuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos en el 2020. Tenía 15 jugadores en esta plantilla mundialista que habían alcanzado el título de la Eurocopa y en la edición anterior de la Liga de Naciones. Ese es otro problema que tenemos nosotros. Nosotros le exigimos a Colombia que sea semifinalista cuando nosotros no tenemos una cultura de ganador ni ser animador de nada. Ni a nivel suramericano, ahora fue una excepción lo que pasó con la Sub-17, ni a nivel Sub-20, ni a nivel de mayores. Entonces, así como ustedes están analizando el recorrido del entrenador y seguramente aprendió y tendrá jugadores que han estado en ese recorrido, acá en Colombia esa mentalidad no la tenemos. O sea, ese desarrollo Campo, de victoria no lo tenemos. ¿Y cómo cortar esa mentalidad? Porque yo me acuerdo que mucha gente... Reforzando las divisiones menores. Y somos un país alegrón, si cabe el término, somos folclóricos. Y yo decía a mucha gente, no, es que después de su campeonato en la Copa América, mínimo finalistas en la Copa del Mundo, lo más bajito de la final. Y entonces uno miraba y abría la nevera y decía, hombre, sí tenemos para competir a ese calado, como lo decía Luis de la Fuente. Yo creo que tenemos que empezar por trabajar de una manera diferente en las divisiones menores y mirar si tenemos esa capacidad y esa mentalidad de que en instancias definitivas, don Alemán, podamos romper eso. Pero yo sí creo que en las divisiones menores se está trabajando bien. Sub-17 y Sub-20 hicieron un gran mundial. Sí, va a venir el Mundial Sub-17. Y anteriormente, la generación pasada también había competido bastante bien. Creo que a nivel sudamericano Colombia compite siempre. Y compite arriba. ¿Sí? Ahora, hay que ver cuáles de esos de la Sub-20, Sub-17 que han competido bien, han dejado buenas sensaciones, llegan. Porque es que son muy pocos. Sí, porque por ejemplo, en esta llegó uno, Campas. Son muy pocos los que llegan. De la Sub-17 que fue al Mundial de India llegó uno. O sea, Campas. no es un proceso. El otro que se quedó por fuera fue Mier, que era el otro que podía competir. Pero ahí voy yo con el tema de los jóvenes. ¿Dónde están los delanteros de esa selección? ¿Dónde están? Había unos que estaban en Europa, me acuerdo. Pues yo la cubrí. ¿Y esos dónde están? ¿Qué se hicieron? Entonces, por eso digo yo que a veces el joven no hay que ponerlo por el simple hecho de ser joven, sino que pasa en su desarrollo. De esa selección sub-17 que tenía buenos jugadores, el 10 creo que está jugando por allá en como una cuarta liga de Estados Unidos, ha hecho un periplo por el mundo. Sobresale Mejía, que es el volante central de Once Caldas. Fíjese que a él le ha costado, pero ahí está. Y está Ángel, que no era titular de esa selección. Mire todo lo que le ha costado a Ángel. Al final parece que ahora sí ya está más dueño del puesto en Junior. Pero de esa selección sub-17 que fue el Mundial, que pasó primera y segunda ronda, que era dirigida por, si mal no estoy, el profesor era Restrepo Hernández, que ganó su derecho a estar en esa Copa Mundial de India, llegó solo uno. Vea, estoy acá viendo el tema de la temporada sub-20 del 2024-2025. Los delanteros eran Johan Garcés, Emilio Aristizábal, Neisser Villarreal, Canchimbo, John Montaño.
Bueno, pero Neisser en sí, por eso, pero ¿cuántos? Goles, ¿eh? A lo que yo me refiero es cuántos. O sea, es que no hay un proceso. No es que sean la misma selección. Hay muchos que ni sabemos quiénes son. Es que Freilín Montero. No, ni idea. Luis Felipe, Riascos, jugó en América. Joan Barreiro, en Orso Marzo. Luis Rentería. A lo que yo me refiero es que no hay un proceso que se continúe y que esos jugadores que una vez estuvieron en la selección sub-17, sub-20, terminen en la de mayores. Yo tuve la fortuna y gracias a Caracol de acompañar a la selección sub-20 en Mendoza en el 2013 y fue la única selección que ganó por fuera de Colombia un sub-20. Y estaban Juan Pablo Nieto, me acuerdo del Coco Perea, que no sé qué pasó con él. Estaba Juan Fernando Quintero, que fue una de las grandes figuras. Sí, Cristian Bonilla. Córdoba estaba, ¿no? John Córdoba estaba. Estaba Miguel Borja. Que también fue de selección y fue mundial. Suplente. Pero a eso voy, que en la transición, porque hay muchos factores, el mental, el físico, el nivel, hace que muchos no lleguen. Y de esa selección dorada que dirigió en su momento el Pisis Restrepo, pues llegaron muy pocos. Entonces, algo está pasando también. Pero los que llegaron. O sea, Juanfer. Juanfer fue más importante. Y es raro porque de esas selecciones, pues tú te hablas de generación dorada y llegaron que 3, 4. Exacto. O sea, entonces no terminó siendo una generación dorada. Entonces, o sea, de la generación dorada que están convocados llegan muy pocos y resulta que aparece después otro resto de jugadores que nunca hicieron parte de selecciones y que si aterrizan y son los que terminan llegando. Eso también puede hablar de una mala captación de talentos. Claro, ahí es donde puede estar el tema. Partamos también de Rengifo. Rengifo no hizo parte ninguna. Y lo más grave, Campo, lo más grave para ir a la pausa, que de pronto acá ni se miran, pero resultan en España, en Argentina. Alan Loboa, por ejemplo, el jugador del Medellín, que fue una locura en semestres anteriores, perdió en este último, pero es un jugador que no fue captado también. Entonces, no es solo el tema de ponerlo, sino que también poco se capta bien. Entonces, decir que estos que están acá, porque no ya fue una generación que no fue dorada tampoco. Pero eso es tema de estructura también. Sí. Vamos a ir a la pausa, estamos en la polémica.